Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal, firma especializada en asesoría tributaria a empresas y personas naturales. El tema de hoy día es una pregunta clave que muchos contribuyentes y que muchas personas se hacen y que es materia de consulta muchas veces a los asesores, a nosotros mismos acá en Bustos Tax. La gente se pregunta, ¿qué me conviene más para desarrollar una actividad? ¿Hacerlo como sociedad o hacerlo como persona natural? Y la gente parece asumir que esto simplemente es una materia de elección, es decir, que yo puedo elegir si lo hago de una forma u otra. ¿Ah? La verdad que hoy día esto no es tan así, ¿ah? Y hay que explicarlo y hay que ponerlo en el contexto en el que estamos hoy día. El tema tributario, como todos los temas legales, es un tema que se ha desarrollado a través del tiempo con diversas modificaciones y reformas legales, y la realidad tributaria que vivimos hoy no es la realidad tributaria que se vivía en nuestro país hace 10 años, hace 20 años o hace 30 años, ni siquiera hace 5 años. O sea, en el último tiempo hemos tenido una reforma tributaria por gobierno, lo hemos sabido, y por lo tanto esto ha cambiado de manera muy vertiginosa. Entonces, tenemos que ser responsables con la realidad que tenemos hoy día y analizar este tema a la luz de esa realidad que tenemos hoy día. Sin embargo, esta creencia, esta leyenda urbana, por llamarlo de alguna forma, que existe entre la población, de que si yo tributo a través de una sociedad, tengo un mejor tratamiento o más conveniente tributariamente que si lo hago como persona, tiene una raíz histórica. ¿Ah? Tiene una raíz histórica justamente que proviene de normas anteriores, normas antiguas que estaban vigentes en Chile al respecto. Hay que pensar que hace años atrás, hace 20 años atrás, nosotros teníamos impuestos que se aplicaban a las empresas, el llamado impuesto de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas, en tasas del 17%. Y antes del 17% tuvimos tasas del 15%. Y antes del 15% tuvimos tasas del 10%. Entonces, cuando uno piensa, ¿no es verdad?, en una sociedad que paga un impuesto de primera categoría de tasa 10%, de 15% o de 17%, y lo compara con el impuesto global complementario que paga una persona natural, que sabemos que es progresivo por tramo y que puede llegar a un 40% de tasa máxima, claro, las personas dicen, no hay donde perderse, ¿no? Con la sociedad pago una tasa fija de un 10% o 15 o 17, como era en su minuto, después fue de un 20%, también recordemos, ¿no es verdad?, no hay donde perderse versus tributar el 40% en el caso de las personas que están en los tramos más altos de impuestos. Pero hoy día la realidad ha cambiado. Y la realidad ha cambiado porque hoy día las sociedades en Chile pagan un impuesto mucho más alto. El impuesto de primera categoría que paga una sociedad en Chile hoy día es de un 27%. Y hay que hacer hincapié en esto. En Chile no hay diferencia tributaria entre los tipos de sociedades. Es algo que preguntan mucho los clientes extranjeros, porque en muchos países hay diferencias según el tipo de sociedad que uno constituye. En algún minuto en Chile también las hubo, ¿ah? Y se fueron derogando con el tiempo. De hecho, en la reforma del 2012... se derogaron algunas de esas últimas diferencias que quedaban entre sociedades de personas y sociedades de capital, que tenían un tratamiento tributario distinto. Pero hoy día en Chile todas las sociedades, sea una sociedad de persona o de capital, es decir, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad por acciones, que son las más utilizadas, todas tienen el mismo tratamiento tributario. La única diferencia está dada para las pequeñas y medianas empresas, para las pymes, para aquellas que califican como tal, con los requisitos que establece el artículo 14 de
número 3 o número 8, según sea la modalidad a la que se acoja el contribuyente, y que tienen que ver con el límite de ingresos y otros temas que hemos conversado en otros videos y que podemos detallar también después en video aparte. Pero esa es la única empresa, el único tipo de empresa que no es un tipo societario, es un tipo de régimen tributario. Es el único régimen tributario que tiene una tasa de impuestos de primera categoría distinta, que es de un 25%, es solo 2 puntos inferior al 27%. Hoy día tienen un 12,5%, pero como hemos dicho en otros videos, es una tasa transitoria. Esa tasa va a llegar hasta el año 2027, en el año 2028 sube la tasa a un 15% y a partir del 2029 volverían al 25% hasta ahora, salvo que la ley se modifique de nuevo, que puede ser perfectamente, y que establezcan una tasa definitiva más baja para las pymes o de lo que está hoy día, que es el 12,5% o el 15%. Y que parece ser el plan, al menos creo que casi todos los candidatos son partidarios de eso, los candidatos presidenciales, casi todos creo, son partidarios de mantener una tasa reducida para las pymes, si no me equivoco. Pero la tasa en general hoy día es 25% y reducida provisionalmente a un 12,5% y después a un 15%. Entonces, cuando uno compara hoy día la tasa de impuesto que paga una sociedad, que es de un 27%, versus el global complementario, la sociedad en términos de impuesto ya no parece ser tan atractiva como si pagara un 10%, un 15% o un 17%, ¿no es verdad? Porque hay que pensar además que el impuesto global complementario es un impuesto que va por tramo, es decir, mientras yo más gano, ¿no es verdad?, más tributo, porque voy a estar en un tramo más alto de impuesto global complementario, ¿no es verdad? Pero finalmente hay una tasa por cada tramo. Por lo tanto, si yo estoy en el último tramo más alto, que es el tramo del 40%, no significa que esté tributando 40% sobre todas mis rentas, sino que cada tramo de mis rentas dentro de la escala de ese global complementario va tributando con la tasa respectiva que le corresponde. Y finalmente yo llego, ¿no es cierto?, a una tasa efectiva que estoy pagando. Dentro del cálculo que se hace del impuesto global complementario, estando yo en la tasa del 40%, asumiendo que estoy en la tasa del 40%, la más alta, mi tasa efectiva no es 40%. Mi tasa efectiva probablemente es un 27%, probablemente es un 30%. Ahora, hay personas también para las cuales puede ser un 40%. Todo esto depende del nivel de renta, del monto de dinero que la persona gane dentro del año. Pero me refiero que no necesariamente es igual, ¿no es cierto?, el tramo en el que estoy a la tasa efectiva que yo pago. No necesariamente es igual. Es decir, la tasa efectiva que pago puede ser perfectamente bastante más baja que el tramo en el que estoy, ¿ya? Por lo tanto, esa es la tasa efectiva que hay que comparar con la tasa que paga la sociedad. Entonces, si yo estoy en una tasa efectiva donde pago 27% de global complementario, con la sociedad no estoy obteniendo ningún beneficio. En términos de tasa de impuesto, ¿qué beneficio tributario me da la sociedad? Que la sociedad me permite deducir los gastos asociados al giro, los gastos necesarios para producir la renta, dice la ley. Es decir, tienen que ser gastos que vayan destinados a generar ingresos del negocio, en el mismo año o en años posteriores. Eso es de una modificación reciente. Antes ni siquiera se discutía ante impuestos internos si se podían deducir gastos que generaban ingresos futuros. Ahora está claro en la ley, pueden ser gastos que generen ingresos ahora o después, pero tienen que ser gastos destinados a generar ingresos del negocio, no gastos personales, no gastos, ¿no es cierto?, que vayan a fines personales de los socios o a pagar otras cosas. Entonces, y que además tienen que estar acreditados con documentación fehaciente, con documentación tributaria, con facturas, con contratos, etcétera. Entonces, me permite la sociedad deducir estos gastos. Claro, y con eso puedo probablemente tener una base imponible, es decir, una renta afecta impuesto menor,
que va a estar afecta al 27%, pero que al deducir los gastos, ¿no es cierto?, es una base imponible menor por todos los gastos en que he incurrido y que he deducido. En cambio, como persona natural, no tengo la posibilidad de deducir esos gastos. Teóricamente podría hacerlo, la ley no lo prohíbe, pero la verdad, en la práctica nadie lo hace y no se hace. Lo que sí existe en la práctica es la aplicación del gasto presunto de las personas naturales que emiten boletas de honorarios. Las personas naturales que realizan actividades en forma independiente y emiten boletas de honorarios pueden deducir un gasto presunto, un gasto que la ley presume, que acepta, y que es un gasto que corresponde al 30% de los ingresos brutos de la actividad, con un tope de 15 unidades tributarias anuales, 15 UTA, ¿ya? Entonces es un gasto presunto que la persona puede deducir de sus rentas, ¿no es cierto?, anualmente. Por lo tanto, hoy día la elección, solamente pensando en el tema tributario, solo pensando en el tema de conveniencia tributario, elegir si mi actividad la desarrollo como persona o la hago como sociedad es bastante relativo. Es bastante relativo, no es tan claro, no es tan blanco y negro como era hace 20, 30 años atrás. Hoy día, en algunos casos, efectivamente puede ser más conveniente desarrollar la actividad tributariamente como persona natural. Además, tenemos que pensar una cosa. Las sociedades que no son ProPyme en Chile están sujetas a un sistema que es el sistema parcialmente integrado, que lo voy a explicar también en detalle en otro video porque da para otro video. Pero en resumen, ese sistema, ¿en qué consiste? Consiste en que cuando el socio retire la plata de la sociedad, la utilidad, esa utilidad que ya pagó 27% a nivel de la sociedad, el socio la retira, va a pagar su global complementario. Ese socio no puede descontar o deducir de su global complementario todo el impuesto de primera categoría que pagó la sociedad, sino que solo puede deducir un 65%. Y eso, en el caso de una persona que está en los tramos más altos del global complementario, en el tramo más alto, le puede significar una tributación total entre lo que paga la sociedad y lo que paga él como socio después de retirar la plata, de un 44,45%, versus el 40% máximo que paga una persona natural en su global complementario. Entonces, es bastante relativa hoy día la decisión en términos de conveniencia. Si se trata de una sociedad acogida al régimen ProPyme, ahí es distinto porque, bueno, tenemos la tasa provisional que se está aplicando hoy día, que es mucho más baja y que es una tasa que puede que permanezca, como hemos dicho, por las reformas que pueden venir más adelante. Y además la sociedad ProPyme tiene depreciación instantánea para sus activos, ¿no es cierto? Tiene diferimiento de ingresos por aquellos ingresos que no se han percibido, etcétera. Entonces tiene varios beneficios que evidentemente pueden hacer más conveniente tributar la actividad como sociedad en régimen ProPyme que hacerlo como persona natural. Pero ahora bien, ya hablamos del beneficio o no beneficio que puede significar tener una sociedad o hacerlo como persona natural. Pero la segunda pregunta que hay que responder, ¿es esto un tema simplemente de elección? Es decir, simplemente yo elijo libremente si voy a desarrollar mi actividad como persona o como sociedad. Hoy día no. Hoy día no. Bajo el contexto legislativo, jurídico que tenemos hoy día en materia tributaria, prima la sustancia sobre la forma de las actuaciones, prima la realidad económica. No basta que una estructura sea simplemente legal desde el punto de vista formal, sino que además tiene que hacer sentido desde el punto de vista económico, tiene que tener una racionalidad económica detrás. De lo contrario, lo que va a entender la ley y lo que va a entender el Servicio de Impuestos Internos es que yo estoy utilizando una estructura solamente para obtener un beneficio tributario. Estoy abusando jurídicamente de una figura para que me proporcione solamente un beneficio tributario y por lo tanto la estoy desnaturalizando.
La sociedad es una entidad que supone que yo voy a desarrollar una actividad económica de cierta complejidad. ¿A qué me refiero con esto? A que de partida, bueno, voy a tener socios. Hoy día puede existir una sociedad por acciones con un solo accionista, es cierto, pero eso también hace todavía que la actividad pueda ser vista como menos compleja. Pero supone que probablemente una actividad de una cierta complejidad supone que voy a tener algún socio. Supone que voy a tener personal. Quizá desarrollado con el tiempo, a lo mejor un empleado al principio, pero tengo al menos un ánimo, o mi actividad al menos de alguna forma exige, requiere que yo vaya contratando personal y vaya incorporando personal a mi actividad. Es decir, no es que yo voy a tener una sociedad y toda la actividad la voy a hacer yo, no, sino que, ¿no es cierto?, va a haber alguna incorporación de personal, ¿no es verdad?, a la actividad. Supone también, obviamente, que quizás que voy a tener también, ¿no es cierto?, una cierta infraestructura, algún capital para desarrollar la sociedad, para desarrollar el negocio. En el fondo es justificar por qué yo necesito de la sociedad para desarrollar el negocio si lo podría hacer yo como persona natural. ¿Ah? Claro, está la figura de las sociedades de profesionales hoy día, y en las sociedades de profesionales los socios, que son los profesionales, pueden desarrollar ellos mismos el trabajo. Pero la verdad, analicemos el tema desde el punto de vista de realidad económica. Seamos transparentes y seamos honestos. En materia de realidad económica, ¿no es verdad? Si yo no voy a tener nunca ningún empleado, si no voy a tener infraestructura, si no voy a tener oficina, si no voy a tener marca, ¿no es verdad? ¿Necesito realmente una sociedad? Porque no le puedo decir al Servicio de Impuestos Internos, no, constituí la sociedad porque me convenía tributariamente. Ahora, si somos varias las personas que vamos a prestar la actividad, es distinto, se justifica la sociedad. Por eso mencionaba el aspecto del socio al principio, porque ahí, claro, puede surgir, si se trata de una actividad profesional, puede surgir la necesidad de formar una sociedad de profesionales. El caso de los abogados, el caso de los médicos, de los arquitectos, de los ingenieros, etcétera, ¿no es cierto? Claro. Somos varios los interesados en hacer una misma actividad. Si somos varios los interesados en hacer una misma actividad, la forma más natural probablemente de organizar esa actividad es a través de una sociedad. Y por lo tanto, unirnos en una sociedad, formar una sociedad, y lo más probable es que esa sociedad también tenga personal. Independiente de que en las sociedades de profesionales los socios tienen que tener título profesional, afín al giro, y ellos desarrollan parte del trabajo, ¿no es verdad?, de la sociedad, perfectamente pueden tener colaboradores, trabajadores, ¿no es cierto?, que van a participar también de la actividad. Y eso es lo normal, y eso también es lo normal. ¿Ah? Entonces, ese es el punto. Es decir, hoy día decidir si lo hago de una u otra forma no es un tema de mera elección, diría yo. ¿Ah? No es un tema de mera elección. Pensemos en el caso de un influencer. El caso de un influencer que hace streaming, ¿no es verdad? Que es una sola persona, que no tiene empleados, que no tiene gente que le ayude en el tema, nada, ¿no es cierto? Un influencer chiquitito, ¿ah? Así como yo, alguien que hace sus videos solo, los prepara, no tiene ningún ayudante, nada de infraestructura, nada. ¿Esa persona debería tener una sociedad? ¿Por qué necesita una sociedad esa persona si puede desarrollar la actividad como persona natural? ¿Ah? Distinto es, ¿no es cierto?, bueno, los streamers que conocemos, que son los gigantes de la industria, ¿no?, que son verdaderos canales de televisión, donde hay todo un aparataje, periodistas trabajando detrás, productores en general. Bueno, ya es otra cosa, ¿no es verdad? Entonces, realidad económica, para no alargarme más, eso es, considerar siempre el elemento realidad económica que hay detrás de mi actividad para decidir cómo organizarme. No es solo un tema de conveniencia tributaria,
No es solo un tema de conveniencia tributaria y además hoy día la conveniencia tributaria es relativa y hay que analizarla caso a caso, como ocurre con todos los temas tributarios. Todos los temas tributarios son siempre caso a caso, como he dicho en otros videos. No hay una solución genérica igual para todos los contribuyentes, para todos los clientes. La única solución para todos los clientes es asesórese bien. Asesórese con Bustos Tax and Legal, para eso estamos acá. Un agrado estar con ustedes nuevamente, que tengan buen día, gracias, nos vemos, chao.